¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sinner no deja de sorprenderme. No sabemos si tiene problemas de cadera, si sí, si no, si va hasta el 100%, si no. Pero el tío va y gana otra vez Cincinnati. Y Carlito, un tirón de oreja, ¿eh, Carlito? Venga, vamos a empezar y comentamos todo. A Sinner se le notó en Montreal que tenía problemas de cadera a la hora de moverse y bueno, también se le vio hacer algunos gestos como que en fin, no estaba cómodo y luego dijo en rueda de prensa que no iba a estar al 100% en Cincinnati. Vamos. Yo dije en el anterior vídeo que igual no jugaba y que incluso pudiera ser duda para el US Open. Pero pues ahí, ahí lo vemos, el tío sin estar al 100%, porque se le veía sin estar al 100%, y ganando Cincinnati, y ganando a rivales como Rublev otra vez, como Zverev, y bueno, la final ha sido un poquito más sencilla, pero bueno, viniendo de donde venía, pues era complicado, ¿no? Así que bueno, ya es el tercero que gana, y bueno, tenía tres Master 1000 y un Grand Slam ya, ¿no? Y bueno, va a estar de número uno. Pues yo creo que hasta final de temporada va a ser muy difícil que se lo quiten ya, ¿no? Sí, sí que sin problemas, ¿no? En la cadera, en fin, que nos tiene ahí un poco, ¿cómo diría yo? Tenéis desconcertante, ¿no? Un poco, ¿no? Porque no sabemos si está bien, si está mal, si puede seguir forzando, si al forzar se va a terminar de romper va a ser una cosa más grave, en fin. Está ahí que juega, que no juega. No sé, bueno, él y su equipo, seguramente los médicos estarán, estarán todos bien informados y si juega es porque puede jugar. Vamos, no creo yo que esté forzando no sé, innecesariamente, ¿no? Pero mm, si la salud, em, si está bien de salud, no va a tener ningún problema. Ahí hay una diferencia a día de hoy. Creo que es lo que marca la diferencia entre Sinner y Alcaraz, porque uno está en el número uno, porque el otro está en el número tres. Y aunque Carlito haya ganado este año dos Grand Slam, pero mm, bueno, también es que Sinner es un par de años mayor, pero la diferencia es que emocionalmente creo que Sinner está mejor de mentalidad que Carlito, ¿no? Y eso le puede hacer mejorar mm, en los próximos años, ¿no? Y Carlitos si no mejora ese control de emociones, esa mentalidad, pues va a ser complicado que le gane partidos y torneos a Sinner, ¿no? Sinner es el que puede dominarnos en estos próximos años junto a Carlitos, pero yo creo que la diferencia ahora mismo entre ellos dos, porque de tenis, aunque Carlitos es más completo, pero marca la diferencia en el tenis la mentalidad, ¿no? Y en eso hay también diferencia, ¿no? A favor de Sinner. Carlitos en este torneo es que mm, toda la gente que ha venido a los Juegos Olímpicos no ha hecho gran gira americana de momento, ¿no? Ya veremos en el US Open qué pasa. Pero en estos dos Master 1000 han estado flojos, ¿no? Y Carlitos no ha sido una excepción, ¿no? No había jugado Montreal y bueno, el primer partido que él juega contra Monfils, pues perdió, ¿no? Ganó el primero, creo, cómodamente, y en el segundo estaban en el tiebreak
y hubo un parón por lluvia que tuvieron que jugar, reanudar el partido ya al día siguiente, ¿no? Y, en fin, no sé si eso perjudicó un poco mentalmente a Carlitos, ¿ven? Que no entró bien en ese tiebreak, que hay que saber cómo jugar esos tiebreak. Y, y bueno, al perderlo, pues yo creo que se desordenó un poco mentalmente. Él ha dicho que ha sido el peor partido que ha jugado en su vida y como veis en la foto ha destrozado la raqueta, ¿no? Que le han pegado muchos palos por eso, por esa imagen que le ha dado, porque en fin, no solo ha golpeado una vez contra el suelo la raqueta, sino varias veces hasta que la ha destrozado. Y muchas críticas en redes sociales y todo esto. Y bueno, hay que criticar porque esa actitud no es propia de un jugador como él, que ha sido número uno, en fin, que, que es un ídolo para muchos niños y para los que no son niños también, ¿no? Y tiene que dar una imagen, ¿no? Pero también mm, es humano, ¿no? El equivocarse. Y bueno, pues se ha equivocado y ya está, no, tampoco lo vamos a matar por eso. Lo que hay que ver ahora es si es capaz de mejorar eso y controlar esa frustración y esas emociones negativas. Ya veremos si esto es algo puntual o va a ser un poco mm, habitual, ¿no? No sé, la gente había oído muchos comentarios, esto lo llega a hacer Djokovic, no sé qué, no sé. Pero es que Djokovic a lo largo de su carrera lo ha hecho muchas veces. Entonces es normal que se le critique a Djokovic estas actitudes, ¿no? Tiene que dar ejemplo. Y Carlito tiene 20 años, lo ha hecho por primera vez, aunque ha tirado la raqueta otras veces, pero no la ha roto. Pero en esta ha sido espectacular, ¿no? Y, y bueno, tiene que aprender de eso y no se le puede comparar con otros jugadores como Djokovic o con un Tim Muté también, que ha dicho, nada, si lo llego a hacer yo, me dicen que necesito psicología o que estoy mal de la cabeza. Sí. Bueno, Muté, macho, te vas a comparar tú que la lía prácticamente en cada partido. No aprovecha ahora para sacar la cabeza y ganar un poquito de casito de la gente. No, no tiene comparación. Yo lo que le recomiendo a Carlito es como a Rublev, que ha hecho muy buenos torneos de Montreal y Cincinnati. Se le ha visto un poquito mejor de actitud. Y es porque yo creo que está utilizando la técnica Carl Winslow. La técnica Carl Winslow yo creo que funciona y yo creo que también se le podríamos enseñar a Carlito. Así que vamos a verlo, porque no solo a ellos le puede funcionar, sino a cualquiera de nosotros. ¡Uno, dos, tres! ¡Cuatro, cinco y seis! ¡Yo me calmaré! ¡Todos lo veréis! Ahí está. Ahí está Ruble con esto, está mejorando. Así que, Carlito, ahí lo tienes por si quieres ir practicando. De todos modos, Carlito en Twitter, como estáis viendo ahí, pues pidió perdón y bueno, hizo el mismo autocrítica, cosa que es bastante positivo, porque otros no lo hacen. Y él se ha dado la cara, ha dicho, me he equivocado, y eso está perfecto, eso es un gran paso para ir mejorando en ese sentido, ¿no? Así que nada, bueno, Carlito ha mejorado, confiamos en ti para el US Open y nada, pues a Sinner, que es un bicho y enhorabuena, ¿no? Enhorabuena por el tercer Master 1000. En cuanto a las chicas, ha ganado Sabalenka a Pegula
hubo unas semifinales Sabalenka-Swiatek y ganó Sabalenka 6-3, 6-3. Aunque salvando Swiatek varias bolas de partido, ahí que le costó un poco a Sabalenka y rematar. Pero nada, es un tipo de pistas que a Sabalenka le va fenomenal, ¿no? Este tipo de pistas rápidas para su juego. eh, es casi invencible aquí en este tipo de pistas, ¿no? Y para mí, máxima favorita para los Open, ¿no? Luego hay otras jugadoras como Coco Gauff y otras jugadoras que también al venir de los Juegos Olímpicos no han hecho una buena gira, ¿no? Es lo que llevamos de este mes, ¿no? Mm, Perdió en Toronto a las primeras de cambio, aquí también, en Cincinnati. Y es lo que tiene el tenis femenino muchas veces, ¿no? Que unas veces pierde en primera ronda y puedes decir, oye, pues Coco Gauff va a hacer muy mal torneo en el US Open. Pues es capaz de ganarlo. O sea, perder en primeras rondas en los dos Master 1000 y llegar al US Open y ganarlo. El tenis femenino es así de impredecible, ¿no? Y Mujova, que es una jugadora que a mí me gusta mucho, está volviendo a coger ritmo y, y oye, pues puede hacer un buen papel en el US Open, ¿no? Y al igual que Badosa, que está jugando bastante bien y llega compitiendo de todo a tú con las mejores, ¿no? Pegula al tercer set, en fin, que está ya Badosa a un gran nivel y vamos a ver si tiene suerte en el cuadro del US Open y puede hacer un gran torneo y llegar a rondas finales, ¿no? Porque está volviendo ya. Así que nada, esto es lo que nosotros tenemos que contar y nos veremos en la siguiente semana a ver qué cuadro le toca a Carlito en el US Open, porque al ir de tres, pues tenía la posibilidad en Cincinnati de, si llegaba a cuarto, recuperar el número 2 y ahora pues en el cuadro, al ir del número 3 pues lo tiene un poquito más complicado porque Djokovic y Lido va a evitar uno de los dos. Así que veremos a ver qué es lo que pasa, lo contaremos y nada, nos vemos. Un abrazo, chao, 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 chao.